Hola amigos, esto es Rennerdo Marvel. Comenzamos. En el video de hoy, ¿quién es el Mandarín? Y 5 datos de él en Marvel Comics y en la película de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Número 5. ¿Quién es el Mandarín? Mi historia comienza aquí. Originalmente fue presentado como el hijo de un hombre rico de la China prerevolucionaria, descendiente de Gengis Khan, y su madre era una noble inglesa, pero desafortunadamente sus padres fallecieron muy poco después de que él naciera, así que lo tuvo que criar una tía que odiaba al mundo y usó toda su fortuna para entrenar el cuerpo y la mente del joven Mandarín, el cual crecería con rencor. Poco después, cuando se hizo adulto, fue desalojado de China y ahí fue donde encontró un cadáver y una nave espacial. Y en ese momento se convertiría originalmente en el Mandarín. ¿Pero qué creen? Era mentira. Fuimos timados, embaucados. Sí, posteriormente se reveló que realmente toda esa historia era mentira. Esto pasó cuando el Mandarín secuestra a un director de cine para hacer una película sobre su vida. Obviamente con esta historia que acabamos de mencionar. Pero el director descubrió mientras investigaba al Mandarín que en realidad era hijo de una prostituta y de un traficante de opio, el cual mata a su madre por una sobredosis. Y por esto mismo el Mandarín toma venganza y mata a su padre. Por fin tendré mi venganza. Y se queda con el negocio del opio y posteriormente también lo expande a vender armas. Y fue ahí cuando encontró la nave alienígena, así como también al piloto, que en ese momento sí estaba vivo, no muerto, como en la historia anterior. Y obviamente, como buen villano, mata al piloto. ¡Qué mal! Se roba los anillos, que realmente no eran anillos, sino cilindros, engranes que propulsaban la nave espacial. Pero de eso ya hablaremos en los siguientes números. La cosa que, regresando a la historia, este director plantea y exhibe esa película con la historia real del Mandarín. Y obviamente esto hizo enfurecer al Mandarín, al grado de que mató al mismo director. ¿Acaso no lo viste venir? Si ya lo conoces, ¿para qué lo provocas? Y el Mandarín fue creado en 1964 por Stan Lee y Don Heck, presentado por primera vez en el cómic Tales of Suspense número 50. Y aquí el primer dato Rennerdo. ¿Sabías que el nombre real del Mandarín es San Tong? Pero como acabamos de ver en este número, realmente no se sabe cuál es el nombre real. Como ya vimos, al Mandarín le gusta inventar sus historias y sus orígenes. Así que realmente nadie sabe cuál es el verdadero nombre, al menos de manera oficial. Número 4. ¿Cuáles son los poderes y habilidades del Mandarín? El Mandarín es un excelente atleta, con una tremenda habilidad para diversas artes marciales. Y a través de la práctica repetida ha endurecido diferentes partes de su cuerpo, sobre todo sus manos, que están cubiertas de callos bastante gruesos, las cuales le permiten abollar y perforar diferentes tipos de armaduras, como las de Iron Man. Y obviamente utiliza también la fuerza chi, como en el caso de Iron Fist o el mismo Shang-Chi, como vimos en el video anterior de quién es Shang-Chi, por si quieren saber exactamente cuál es ese poder y habilidad. Ahí les dejo en la caja de los comentarios el link o al final de este video en la lista de reproducción. Pero regresemos al tema. Es tan grande la habilidad que tiene el Mandarín en manejar la fuerza chi que inclusive ha podido sobrevivir años sin comida y sin agua. Y además de esto, el Mandarín también es un genio científico. Está altamente capacitado en diferentes ciencias y se ha convertido en una autoridad experta en cuanto a la ciencia alienígena llamada Marca Lua, que obviamente es de la cual está hecha los anillos que posee, que como ya habíamos dicho realmente eran engranes que propulsaban la nave alienígena, y él simplemente los adaptó como si fueran anillos. Bueno, eso obviamente en los cómics, porque como sabemos en el USM y en la película de Shang-Chi, en vez de ser anillos, van a ser pulseras de poder, como ya lo vimos en los trailers de la película de Shang-Chi. Número 3. ¿Cuáles son los poderes de los anillos del Mandarín? Empecemos con la mano izquierda o el brazo izquierdo, si es el USM. El primer anillo es el anillo llamado Zero o Ice Blast, el cual emite ondas de frío que pueden usarse para aturdir a los oponentes.
y puede bajar la temperatura de un objeto a casi cero absoluto. Después tenemos el anillo mentiroso. Bueno, así le pusieron. Tengo un poco de experiencia en ese terreno. O mejor conocido como el mento intensificador. Este anillo magnifica la propia energía sónica, lo cual permite controlar, bajo un control mental, a una o varias personas, así como también transmitirle órdenes de manera mental. Y sirve también para crear ilusiones. El siguiente anillo es conocido como el anillo del rayo o electroplas, que obviamente, como su nombre lo dice, produce rayos de electricidad de diferentes intensidades. Después sigue el anillo llamarada o incandescencia, que al igual como en el anillo anterior, emite una radiación, en este caso infrarroja o de calor. Básicamente, avienta fuego. Luego tenemos al anillo de la luz blanca o daimonic. Este anillo puede emitir varias formas de energía a lo largo del espectro electromagnético. Y esos vendrían siendo los anillos de la mano izquierda o del brazo izquierdo. Número 2. ¿Cuáles son los poderes de los anillos de la mano derecha o del brazo derecho? El primer anillo del lado derecho se conoce como Nightbringer, o mejor conocido como la luz negra. Este anillo puede crear un área absolutamente negra, por algo el nombre, así como también absorbe toda la luz utilizada en su interior, a la cual se le conoce como la fuerza oscura. El siguiente anillo se le conoce como el espectral o el del haz de desintegración, que es obviamente uno de los anillos más famosos del mandarín. Tenías que decirlo. Bueno, obviamente es el que siempre usaba tanto en los cómics como en las series de animación. Este rayo emite una energía que destruye todo a su alcance, convirtiendo todo en átomos. Y aquí el segundo dato renerdo. ¿Sabías que este anillo necesita 20 minutos para recargarse y poderse volver a usar? Y el siguiente anillo es el del haz vórtice o llamado girar. Este anillo hace que el aire se mueva a gran velocidad en una forma de vórtice y se utiliza generalmente como medio para levitar cosas u objetos, o también se utiliza comúnmente para hacer volar al portador del anillo. Luego tenemos al anillo haz de impacto o anillo influencia. Este anillo puede proyectar varias formas de energía, con mayor frecuencia la de neutrones, y funciona como una fuerza de conmoción o de golpeo, si ustedes quieren decirlo así, a través de las vibraciones sónicas. Luego tenemos a otro anillo también bastante famoso del mandarín que se llama el reorganizador de materia o remaker. Este anillo, como su nombre lo dice, sirve para reorganizar a los átomos y las moléculas, así como a diferentes sustancias. También funciona para acelerar o disminuir los movimientos de diferentes objetos. Este anillo se utiliza generalmente para transmutar objetos de un material a otro, reorganizando los átomos y las moléculas. Así que como ven, este anillo es de los más útiles. Bueno, obviamente eso es en los cómics, porque en la película de Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, todavía no sabemos qué poderes van a tener los anillos del mandarín, o si van a cambiar los poderes o van a respetar los poderes de cada uno de estos anillos. Ya veremos cuando salga la película. Número 1. ¿Sabías que el mandarín tiene una conexión con los dragones? Sí, y no solo eso, sino también podemos decir que tiene una conexión con el dragón Fin Fan Fu, tan famoso en el universo de Marvel Comics, aunque se mencionaba que tal vez podría salir en la película de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, pero por lo que yo sé, parece ser que no, va a ser otro dragón, que obviamente también puede ser que esté relacionado con el mismo mandarín. Ya veremos por qué. Esto tiene relación con los números anteriores. Esto pasó cuando el mandarín mató al piloto espacial llamado Axon Carr, el cual era un explorador McLuhan del planeta Marcook número 4. Sí, el mismo alienígena que le dijo al mandarín que no tocara los cilindros, y al final de cuentas, obviamente sí los tocó y mató también al piloto de paso para poderlo robar. Pero aquí lo que no sabíamos es que esta raza espacial son mejor conocidos como los dragones espaciales, los McLuhan, que ya habíamos mencionado en los números anteriores. Y obviamente el dragón Fin Fan Fu de Marvel también pertenece a esta raza,
que como ya habíamos dicho, al parecer no va a salir en la película de Shang-Chi, pero sí está confirmado al menos otro dragón, que obviamente es muy probable que sea también de la raza de los McLuhan. Ya veremos cuando salga la película. Los cuales se reveló que viajaron hace millones de años en una nave extraterrestre, la cual se estrelló, dejándolos a todos varados durante miles y miles de años. Y la misión era precisamente para conquistar y dominar a otros planetas. Posteriormente en los cómics aparecieron 8 dragones, los cuales exigieron al mandarín que les devolvieran los anillos y la nave, a lo cual obviamente se negó el mandarín. ¡Desgraciado! Así es que decidieron destruir la Tierra, y esto obligó precisamente al mandarín a juntarse con Iron Man para poder destruir a los dragones y de paso salvar a la Tierra, aunque parezca increíble. Bueno, gracias por apoyar el canal de Renerdo Marvel. Nos vemos a la siguiente. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Gracias, nos leemos en los comentarios y buen día para todos.